uno es adolescente, cuando estás descubriendo los límites de la vida y estás descubriendo cómo interactuar con el mundo real, que te brinden un espacio en donde pueda convertirse en un verdadero laboratorio de la vida y que realmente confíen y crean en los chavos de una manera excepcional. Y no solo eso, sino que para mí la persona que te voy a presentar, siempre he dicho que es quien fundó la universidad en donde me formé porque es mi alma mater. Y es el Thomas Jefferson de Santa Mónica. Janine Bloom, bienvenida. Es un placer, un honor volver a compartir un espacio contigo de esta forma. Pues es mutua, de veras te quiero mucho. Eh, yo gocé muchos los años que estabas en el colegio y tuviste tus retos, yo tuve los míos y gracias a Dios logramos mucho junto con Edgardo, Sin que duda. yo sé que tuviste mucho tiempo, muchos éxitos con él y es un hombre de muchos talentos. Sin duda, y creo que una de las cosas que para mí ha sido el Thomas Jefferson es ese lugar donde uno puede experimentar, en donde yo pude comprenderme, aprender, descubrirme y desde ese lugar muchas veces incluso equivocarme, ¿sabes? O sea, y la familia Carvajal Bloom siempre fue un lugar seguro donde estar o donde crecer. ¿Qué fue para ti, Janine, es construir una escuela de esa forma o cómo lo pensaste? Porque, a ver, no fue fácil, yo sé, yo viví muchas de las cosas difíciles, ¿no? De esa línea entre alumnos y profesores o entre cómo un chavo va a manejar tantas cosas. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué desafíos te presentaste? Cuéntame, ¿qué fue para ti? Pues para mí una escuela debe de ser un laboratorio pequeño de la vida real. Ujú, ujú. Por eso nunca tuvimos uniformes, porque ¿quién usa uniformes en la vida? Quizás si eres militar o policía, Obrero. pero 99% de la gente no usan uniformes. Entonces, ¿dónde aprendes a vestir? Adecuadamente pensando en Ujú, el ambiente, en la escuela. ujú. Cuando yo fui a la escuela de chiquita, no, en los Estados Unidos no hay uniformes. Solamente una escuela quizás muy privada o Y, algo así, y pero quizás no. porque Estados Unidos una de las cosas que más busca es la pluralidad, ¿no? Es, al final del día, al venir de un país de migrantes o ser un país migrante, conformado por migrantes, pues al final del día lo que menos quieren es encasillar a la gente, ¿no? Y creo que es una de sus grandes virtudes en el proceso educativo. Exacto, yo quería que cada alumno aprende sus grandes fortalezas. Y yo lo vi en teatro siempre, como que les cayó el 20 que tenían talentos que ni soñaba que Ujú, tenían. ujú. Sobre uno es confrontar el miedo. Y Claro. esto es, yo digo, si tú puedes bailar, cantar, actuar en frente de 500 personas, ¿qué te va a dar miedo en el futuro? Totalmente. Aprendes sobre salir a pesar del miedo o hasta usar el miedo. Y creo que al final eso es una de las cosas más importantes, porque muchas veces creo que los papás escogen las escuelas conforme cuál es la mejor academia, ¿no? Cuál es la que mejores títulos o que mejor recomendaciones tiene, pero realmente creo que la mejor escuela es quien forma o quien realmente sea, quien cuando el niño se puede adaptar a un forma, a un sistema que le es funcional para crear una mejor versión de sí mismo. Y muchas veces nos perdemos en ese momento, nos perdemos en ese punto, porque al final del día, tú lo dices siempre, ¿no? Jamás se me va a olvidar. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste de las capitales del mundo? Y hoy con un tema de inteligencia artificial o hoy con un tema en donde ya todo nos lo dan completamente digerido, se vuelve bien complejo al final del día. Entonces, ¿qué realmente enseño o qué no enseño? Y creo que el punto medular de lo que hablabas es mucho más funcional enseñarle a alguien a manejar su miedo o a saber cómo usarlo a su favor, porque creo que el miedo nunca va a desaparecer. Creo que al final, no importa qué hagamos como seres humanos, el miedo siempre va a estar presente. No importa si eres Taylor Swift o si eres cualquier persona común y corriente,
siempre tenemos miedo y siempre nos vamos a estar confrontando a situaciones de miedo, a situaciones que nos llevan a un punto de estrés, porque al final del día eso es estar vivo. Exacto, en la escuela confrontas, voy a pasar el examen, Ujú. voy a pasar la materia, me van a querer, voy a ser popular, el chavo me va a rechazar o la chava. Hay miedos por todos Y lados. se vuelve más un tema de cómo aprender a resolver que cómo realmente obtener una buena calificación o no, ¿no? Creo que al final una de las grandes cosas que yo aprendí en el Thomas Jefferson, y no porque fuera un mal estudiante, creo que era un muy buen estudiante, pero es que no era un número, es que no era, yo iba a tener la cantidad de oportunidades que yo supiera aprovechar o la cantidad de oportunidades que yo supiera capitalizar, no tanto qué tan bueno o qué no tan bueno era en una escuela o qué tan bueno era o no en una materia, sino realmente cómo podía aportar valor. Y creo que eso es una de las grandes cosas que yo me llevo del Thomas Jefferson profundamente, porque para mí es mi alma mater para aprender a construir mi mente, ¿sabes? Ujú. Siempre cuando cuento mi historia, sobre todo a los chavos, les digo que si algo hubiera podido volver a hacer en mi vida, hubiera sido estudiar universidad, ¿no? O sea, creo que la universidad te da, ya al paso del tiempo, veo que te da estructura de pensamiento y te da una forma de aprender a priorizar y aprender a tomar decisiones Ujú. y que al final del día ha sido mi mayor pain point, ¿no? Mi mayor lugar de trabajo constantemente interno. Y al final del día, que desde la prepa me dieran esas posibilidades para empezar a tomar decisiones, hace que para mí sea mi alma mater, que sea donde realmente aprendí a pues sí, aprendí a equivocarme, aprendí a atreverme, aprendí a saber pedir perdón, aprendí a incluso saber que lo más importante en una relación, sin importar cuál sea, es llegar primero con la verdad de frente y decir, me equivoqué o no me equivoqué, o Ujú. así están las circunstancias, ¿no? Y a partir de ahí lo que podemos resolver. Exacto, y muchos colegios ponen tanta énfasis en lo académico. Y yo no estoy diciendo que no debemos de enseñar química o Ujú, ujú. física o matemáticas, pero como dije, ¿cuándo es la última vez en tu vida que necesitabas saber la fecha de nacimiento Claro, de claro, algún claro. político o algún general o el nombre de una batalla? Nunca, nunca, pero diario, diario tomas decisiones, diario resuelves problemas, diario tienes que trabajar en equipo, diario tienes que tomar riesgos, Claro. diario necesitas autodisciplina y autoconfianza. Pero las escuelas suponemos que ya lo tienes estas habilidades y ya por la maestría de finanzas, dices, a lo mejor va a tener Leadership que, sería importante que lo aprendiera, exacto, o ¿no? va a tener que tomar una decisión, toma de decisión. Pero ponemos más importancia en la raíz cuadrado que alguien que confía en sí mismo, alguien que dice la verdad, los valores. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de ser honesto. Ujú, Tú ujú. vas a ser feliz y vas a tener éxito si eres honesto. Y si aprendes a vivir en límites, creo, si aprendes a autolimitarte, creo que eso es una de las cosas más importantes que al menos a mí me dio el Thomas Jefferson, que fue la capacidad de saber regular mis tiempos, aprender a saber cómo realmente a qué priorizo y a qué no priorizo. El otro día tuve un paciente, ¿no? Bueno, los papás de un paciente, porque el paciente, más bien, tuve un paciente que su hijo reprobó todas las materias, ¿no? Y el chavito es un crack en el fútbol, ¿no? Un crack, un verdadero crack. Y entonces el papá es que ya le castigué el fútbol y yo le decía, ¿por qué le vas a castigar una de las cosas que mejor sabe hacer? Que en donde mejor aptitudes tiene, porque no cumple con las expectativas de la escuela. Y no te estoy diciendo que esté bien o esté mal, que saque malas calificaciones. Lo que te estoy diciendo es, quizás tenemos que replantearnos en qué es lo que hay que fomentar en los niños y que es a lo que hay que ponerle menor atención y no porque la parte académica sea no importante, pero es mucho más funcional que el chavito desde chavito sepa qué quiere y sepa a qué tiene habilidades y que entienda que tiene que desarrollar otras habilidades
a que le cancelemos las habilidades que tiene porque las otras habilidades no están de acuerdo a las expectativas o cumpliendo las expectativas de lo que nos hayamos determinado, ¿no? O por lo menos investigar por qué Claro, está reprobando, qué mensaje está mandando, está pidiendo claro, ayuda, claro. obviamente está diciendo socorro, Sí, sí. llamando la atención, quiere que papá se preocupa por él. Y por otro lado, tengo otra paciente en condiciones muy extremas, ¿no? Que es la estudiante perfecta, 10 perfecto, la mejor corredora, la mejor atletista, la mejor no sé qué, golfista, bla, 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 y pide a gritos de una manera diferente los límites en un tema donde se va sin permiso a un lado, se va porque tampoco nadie le enseñó a autorregularse. Entonces, creo que realmente una de los assignments más importantes que tendría que aprender el ser humano en la escuela es el proceso de autorregulación, el proceso de saber cómo ponerte límites a ti mismo, tanto en un tema de comida, como en un tema de tiempos, como en un tema de cualquier cosa, porque podríamos decir, ¿no? Es que si no te enganchaste en una droga, no tienes adicción, pero hay gente que es adicta al cigarro, o es adicta a comer, o es adicta al ejercicio, o es adicta a estudiar, o es adicta, que es la misma deformación de la adicción, ¿no? Entonces, creo que sí, sin duda, una de las cosas más importantes en el proceso de formación de los niños es autolimitarse. Y como bien dices, el teatro siempre fue una herramienta muy funcional para ello, ¿no? Exacto. Y el deporte también. Hay Claro, muchas áreas así. A lo mejor eres muy bueno en el fútbol claro, claro. o una mujer muy bueno en O el cualquier, debate, exactamente. Pero donde tú aprendes, porque un deporte requiere disciplina, claro, requiere autoconfianza, requiere lo mismo que en un teatro, claro, trabajo de totalmente. equipo, hacer un error, recuperar o perdonar el error de Claro, tu claro. compañero. Entonces, hay muchas actividades que uno puede usar para enseñar al chavo madurar en la Ujú. vida en una manera positiva. Para ti, Janine, ¿qué fue eso que fue diferente en mí? O sea, en ese proceso de maduración, porque hoy sé al final del día, con el paso de los años, que fui un chavo difícil, ¿no? Y no porque fuera difícil per se, pero fue un chavo o fui un adolescente insaciable, ¿no? ¿Qué fue para ti ese proceso de educación conmigo? ¿Cómo lo viviste tú? El otro día platicando con Edgardo justo recordábamos, ¿no? Uno de los incidentes con la maestra, con la directora. ¿Qué recuerdas tú de ese proceso conmigo? Pues así en momentos exactos, no recuerdo porque hubo tantos, la verdad, pero yo recuerdo que fuiste sobresaliente en todas tus materias. Y yo recuerdo que estabas como brazo derecho de Edgardo en el teatro. Había pues la disciplina de una preparatoria Ujú, también. ujú, ujú. Las clases empezaban a cierta hora, terminaban, tenías que entregar sus trabajos, tus tareas y pasar los exámenes. Y tú querías cumplir con Edgardo, cumplir con el trabajo del teatro y al mismo tiempo cumplir con tus estudios. Tenías el sentido menos común en el mundo que se llama el sentido común, que es el menos común que hay, y decidiste sacrificar alguna de tus clases que iba súper bien para dedicar a algo que era importante y urgente Ujú. en lo de teatro, porque quizás mañana el estreno Ujú. y tú tenías que estar y estabas trabajando. Yo recuerdo, trabajabas 10 horas más ir a la escuela, no sé a qué horas dormiste, la verdad, pero Hubo en el periodo de Wicked, nos aventamos 24 días sin dormir, bueno, durmiendo en el teatro todos los días exacto. porque el montaje era gigantesco, fue un gran logro, la verdad. Exacto. Ahora, esto no cabe en la mente de un maestro que vive en horarios, que Ujú. vive así, yo digo, vendo el mundo a través de un tubo de papel del baño, que es importante para ellos, obviamente, cumplir con su programa, dar los temas, terminar a tiempo, comenzar a tiempo, y tú estabas afuera de este room.
Y comenzaba a cambiar el proceso de verticalidad a horizontalidad, ¿no? Al final del día veníamos de estructuras sistémicas muy marcadas. En ese entonces no existía Facebook, no existía Google, no existía ninguna de hoy de las grandes empresas horizontales que utilizamos o que se utilizan mucho como modelo a seguir. Y era muy vertical. Entonces sí había un choque importante de autoridad en el momento en el que pues yo podía autorizar mis propias faltas, ¿no? O que yo les Ujú. decía, pues oigan, pues no voy a venir, pero ¿cómo? Y después llegaba una carta, ¿no? Firmada por mí, porque pues yo era el responsable de esa área para autorizar ciertas faltas o no ciertas Sí. faltas. Y hay que tomar también en el punto de vista de un maestro. ¿Y si, qué tal si todos hacen lo mismo? Sí, sí, claro, Sería un caos. claro, claro, claro. Entonces, aquí es un chavo que sin pedir permiso o pidiendo permiso, pero sin Pidiendo más permiso, perdón que permiso. exactamente, pues sí, era una amenaza, porque los chavos se daban cuenta, Claro, ¿por qué Jorge puede y yo claro, no puedo? claro, claro. Entonces, la maestra entre la espada y la pared en el asunto. Y que ahora que me hago consciente, muy probablemente yo en esa inmadurez, pues sí también hacía uso de esa evidencia, ¿no? Al final del día, pues mi historia muy marcada por el tema del abuso, o el tema del rechazo, el tema del sentir que no pertenezco. Y pues sí, tenía un acceso a información que nunca utilicé, creo, de mala manera, pero sí, seguramente sí hacían notar que yo tenía cierta información. O sea, Eh, pues sí, seguramente. y sabías que tenías cierto apoyo Y poder, de Edgardo y mío, sin que duda, era sin duda, importante. sin duda. Y también yo percibí en ti que lo estabas gozando retar. También, Pues sí, un poco. O sea, si recordamos un poco mi historia, ¿no? Al final del día, la parte autoritaria en mi historia, y tú lo sabes bien, es muy ruda. Siempre he estado dispuesto a ir en contra de lo establecido, de lo que marcaban como normas, ¿no? Recuerdo el otro día, ¿no? Platicando que me decían, pero ¿qué hacías en los recreos? Y yo decía, es que para mí los recreos era una pérdida de tiempo. Entonces, yo recuerdo que en los recreos, una de las cosas que yo hacía era me quedaba buscando, cuidando a los chavitos, ¿no? A los niños. Y cuando los maestros se dieron cuenta que yo me dedicaba a cuidar a los niños, entonces me acuerdo que fue todo un tema porque era, ¿cómo no? No puede estar solo cuidando a los niños. Y entonces me mandaron a la biblioteca con mi Silvita. No es cierto, con Tony inicialmente. ujú, Después de que me aventé todos los libros acomodados, les hicimos sus bibliografías, les hicimos sus ujú. sinopsis, pues ya qué hacían con el niño, ¿no? Y entonces de ahí me mandaron a la oficina de recepción, a ayudarles en procesos o en Ujú, cosas. Entonces, sí creo que al final, en mi forma de ver la vida, desde chavito siempre he querido desafiar las cosas como ujú. normalmente se hacen. Y muchas veces estuve en problemas muy serios o muy graves por ello, ¿no? Recordaba el otro día también una carta que te dejé cuando tenía cuarto de primaria, que yo era todo un revoltoso huelguero, ¿no? Porque cómo era posible que no se iba a hacer la obra de teatro por la cual yo me había cambiado de escuela y me habían mentido y todo era una farsa, porque yo estaba realmente muy enojado. Entonces, mi mamá cuenta que la primera carta la interceptó y como no llegó, entonces yo fui, dejé una y la metí por debajo de la oficina de Janine para que me asegurara que Janine la leyera, ¿no? Y cuando me mandan llamar, me sienten en la oficina y me explica, imagínense cuarto de primaria, yo no había hecho tercero, me habían saltado de tercero a cuarto. Entonces, pues un moco, ¿no? Y yo, no, pero no estoy de acuerdo. Y Janine negoció conmigo de tal forma que llegamos a un acuerdo para que la siguiente obra de teatro fuera mucho más padre, ¿no? Pero sí considero que siempre fui súper rudo. Entonces, en este momento en donde yo ya, por méritos propios, por mi trabajo, por lo que ya yo le aportaba a la escuela, pues sin duda sí, seguramente desde esa inmadurez, seguramente lo hice muy evidente o sabía información que los maestros todavía no sabían y aplicaba algún comentario así como de, ya te enterarás, ¿no? Pues Ujú. seguramente sí, ¿no? Que hubo maestros que les cayó muy bien como Patti Fuentes o como Eva Morán, o que realmente encontré apoyo en ellos y que realmente al final, pues Patti se enojaba, ¿no? Me decía, es que cómo te vas a ir a área 4, estás desperdiciando tu cerebro y era,
pero al final sí hubo esa complicidad que normalmente, o que es difícil de hacer, pero sí veo mi necesidad de retarlos, ¿no? Sí veo mi necesidad de que fuera, de demostrar que tenía yo un lugar. Exacto. Y quiero decir al público, Jorge, pues era el mejor en matemáticas y el mejor en inglés, el mejor en historia, el mejor en física, el mejor en química. O sea, estaba sacando puros 10 y los pobres maestros No y entendían. no quería seguir las reglas. Entonces, no fuiste un alumno con problemas de conducta en el salón. Nunca. No faltabas respeto a ellos cuando hablaste. Entonces, tú nada más querías hacer lo que te pegaba la gana, la verdad. Un poco. Y tenía con qué hacerlo, ¿no? Creo que al final es esta parte de decir, pues, o sea, por ejemplo, ¿no? Uno de los momentos que más recuerdo es, ganamos uno de los primeros lugares en la Olimpiada de Ciencias porque representaba a la escuela. Y habíamos con eso ganado la Olimpiada de Houston, ¿no? El acceso a la Olimpiada, a una Olimpiada regional de Houston. Y pues yo no tenía el dinero para pagarlo, ¿no? Y entonces Patti Fuentes llegó y me dijo, no, pero no puedes no ir. Y entonces le dije, bueno, pero pues vamos a ver cómo lo podemos manejar. Y me acuerdo que entré con la oficina con Janine y se me queda viendo y me dice, ya sé a lo que vienes, ya habló conmigo Patti Fuentes y obvio cuenta con lo que necesites. Pero siempre fue una forma de hacerlo a mi forma, como encontrar shortcuts o como buscar formas diferentes de hacerlo a lo convencional, porque lo convencional me aburría, me generaba mucha pesadez. Me acuerdo un momento con Eliseo, que estaba escribiendo una fórmula y me acuerdo que terminó de escribirla le dije, ¿me la revisas? Y me dijo, pero si todavía no la explico, pero ya la entendí. Y Eliseo me dijo, solo porque eres tú, joven, solo porque eres tú. Y me la revisó y me dijo, está bien, ya te puedes salir. Pero era esta parte como muy fuera de lo normal, ¿no? Que al final yo lo que buscaba era esos shortcuts o esas formas diferentes de pensar. Pero eso lo estás usando ya en tu vida adulto. Todo el tiempo, es algo que me dedico. Usabas este laboratorio de la vida retando límites y checando consecuencias en todo esto. Claro. Y estoy seguro que ya entrando a sus diferentes empresas donde has trabajado, hay límites. Claro. Hay autoridades, hay reglas. Entonces, pues uno tiene que ir con toda tu creatividad, con todo tus ganas de hacer aventura en la vida. Pues tienes que, o sea, yo creo que toda esa experiencia te sirvió. No, a ver, Janine, no creo, yo lo vuelvo a decir. Si yo soy el profesionista que soy hoy, tanto en la parte de publicidad como en la parte de terapia o en la parte de acompañamiento de personas, es gracias a las bases que aprendí en el Thomas Jefferson. O sea, eso es sin duda. Y no creas, también nosotros aprendimos. Por ejemplo, gocé mucho tu situación y la manera de tuve que hablar con los maestros y convencer con Meseda, con todo el mundo. Y yo gozaba, había otros alumnos también que, wow. Yo recuerdo un niño de cuarto de primaria tocando en la puerta y me dijo, Miss Janine, quiero que usted invierta en mi negocio. Wow, yo estaba feliz a ver tu negocio. Claro. Y él hacía cómicas o como se comics. Y yo digo, muy bien, pero necesito un business plan. ¿Qué es esto? Bueno, y fuimos explicando y todo. No es nada más que yo te pago y tú haces dibujos y lo vendes. Esto sí, vamos si va a ser negocio, hacer un negocio, vamos a hacer un negocio. Eso es complicado, así es la vida. Y ahí pasé como 3 meses con el chavito y terminó y sí los vendió. Le dije, permiso vender algo en recreo, que no he dado permiso, nada, pero pensé eso sí valía la pena. Otra chava en sexto de primaria, sorda, totalmente sorda, hacía podcast y tenía 26 followers, 26,000 followers. Wow. A los 12 años. Wow. Y hacía aventura, o sea, novelas. Y hasta le escribieron, ¿y qué va a hacer? Por favor. Bueno, me llegó con una lista
de cosas que debo de cambiar en la escuela. Una lista Perfecta, sí, analizada. increíble, súper creativa y muy buenas ideas. Y la invité a mi oficina y platicamos cada uno si puede o si Sí, no se ¿cuáles son las puede, razones por ¿por las que no? qué? Claro, ¿No? claro. Me impresionaban los chavos, de veras. Otro de tercero primaria entraba a mi oficina a arreglar cualquier problema que tuve en computación. Tercera de primaria. Buenísimo. Y yo le dije, oye, ¿tienes Mac? ¿Tienes Apple? No. Entonces, se me hace lógico. Sí, sí. O sea, nacen con el chip integrado, no Y sé. además es bien importante lo que dices, porque al final del día es eso, es cómo planteas o abres posibilidades para que esa creatividad y esa inocencia, esa falta de maldad o esa falta de maleabilidad que todavía no tienen los Son niños, muy es transparentes. transparente, pero además son ideas creativas y muy geniales. O sea, Ujú. realmente una de las cosas, de las sesiones de trabajo más increíbles que he tenido fue una vez que hicimos una sesión de onboarding con Clean Niños para Allegro, una marca de PepsiCo. Y unas ideas que nadie del equipo de marketing, nadie del equipo se les hubiera ocurrido y tan sencillas y tan fáciles de operar, ¿no? Y una de ellas que me acuerdo mucho es esa que nos aventamos cuando el TJ Moon, ¿te acuerdas? Una de las cosas que, que yo era muy solicitado en la escuela o que me buscaba la escuela mucho era porque pensaba cosas raras, ¿no? O pensaba soluciones diferentes Pues fuera de la caja. fuera de la caja. Y entonces resultó que venía el TJ Moon, ¿no? Y el TJ Moon era un, Modelo de Naciones un modelo de Unidas. Naciones Unidas que además era una espectacularidad porque era a nivel media, baja, superior, ¿no? O sea, todo lo que era primaria, secundaria y prepa, pues era el que mejor o de los mejores armados, ¿no? De los más estructurados, muy protocolarios, completamente apegados al modelo de las Naciones Unidas. Y todo en inglés. Y todo en inglés. Y entonces resulta que pues una de las cosas que teníamos es que 3 meses antes nos enteramos que la que era la secretaria general de la ONU, o la que era la secretaria general TJ Moon, pues resulta que el día de la inauguración tenía su examen a la escuela o a su universidad Que para ella quería que ella entrar. quería Sí, entrar. era muy importante. Y entonces, pues no había forma de mover el TJ Moon porque se invitaban a otras escuelas y no había forma de mover su examen, ¿no? Y entonces literalmente me busca Mónica Orozco y me dice, Jorgito, te tengo una misión de esas que te gustan. Y yo, a ver, cuéntame. Y ya me cuenta, ¿no? Y le digo, ya se me ocurrió. No me acuerdo por qué en ese momento estaba muy de moda el tema de los secuestros, la verdad. Le dije, vamos a secuestrar a la secretaria general de la ONU y les vamos a cambiar todo el programa. Ellos no van a saber, ni mucho Y menos. hay un comité de crisis, tengo Porque entendido. estaba el comité general, ¿no? El comité de seguridad. Entonces, a ese comité les vamos a cambiar todos los paneles y todos los planes que tengan y les vamos a poner que tienen 4 horas para arreglar que está secuestrada la secretaria general, ¿no? Y fue una de las experiencias más divertidas y trascendentales en mi vida, porque pues fue desde que estábamos en la ceremonia, literalmente con papás y toda la cosa, y entraron unos Los encapuchados, terroristas. unos terroristas, se llevaron a la secretaria general, la sacamos por atrás, los únicos obvio que sabían eran los papás de la chavita, ¿no? Ya había una camioneta afuera de la escuela para que se la llevaran directo al examen, mientras nosotros sacamos, o sea, en la inauguración, mandamos a todos a comités en un estado de emergencia, pusimos videos de ella que estaba secuestrada y pidiendo ciertas negociaciones en diferentes asambleas que se tenían que conjugar en la Asamblea General, ¿no? Exacto. Entonces, me acuerdo que uno de los observadores de esa vez fue Gordon Dryden y decía, es que eso es la vida, eso es realmente cambiarles la estructura y que no sepan y aprender a resolver. Exacto. Y fue una de las cosas más divertidas que me ha tocado hacer con Muy ustedes. divertido. Y así la chava sí llegó a su prueba Y ganó de Peca, admisión. además. Además lo pasó, gracias a Dios. Sí. Y regresó a tiempo, que ya la liberaron, ya lo logramos y Sí. de repente A las apareció 8 la de la noche. secretaria. A las 8 de la noche. El deadline era a las 7:30, no sé qué. Exacto. Y todavía teníamos un video para sacar, decir que no, para como extender por si había tráfico o lo que fuera. Y llegó sharp a las 8 de la noche a cerrar. Exactamente. Muy creativa y útil.
muy Pues útil. había que resolver. ¿Y a poco no estas memorias que son tan sabrosos son mágico, ¿no? De cuando uno es adolescente, te sirvió después en una emergencia en en tu empresa o quizás en un matrimonio o quizás con un hijo, lo No, que no, sea, que uno tiene que crear algo para resolver y de veras pensar afuera de la y caja. creo que al final eso es vivir. O sea, creo que al final es qué historia te cuentas, qué narrativa te cuentas en la vida, ¿no? El otro día leía un estudio de Stanford que hablaba, ¿no? Y decía, de todo lo que entendemos del mundo, solo el 5% es percibido por nuestros sentidos. El resto es una conexión neuronal que hace tu cerebro para asumir la realidad. Ujú, Entonces, pues al final del día, si mi cerebro solo percibe el 5% de lo que vivencio, pues solo es cuestión de decir qué me cuento de ese 5% o cómo me cuento de ese 5%, ¿no? Y al final el saber que la única forma de poder transformar tu realidad o la forma en la que vives es estando dispuesto a reinterpretar tu historia, es estando dispuesto a reacordarte y ver qué es lo que realmente te quedaste de eso y realmente para qué te sirvió, ¿no? ujú, exactamente. Y por eso creo que el Tomás fue tan especial, porque pusimos atención en la persona y decidimos que es más importante desarrollar estas habilidades más que información, es la formación. Yo decía a los maestros que son cirujanos del alma Totalmente. y que el mundo no sufre por falta de científicos, sufre por falta de gente buena, gente con muy buenos valores, inteligentes, preparados, todo esto, pero gente sólida. Y eso es que queremos dar, algo que vale la pena a nuestra sociedad. Y porque al final del día, volvemos al punto, no importa qué tan exitoso seas académicamente, el éxito no se marca a través de eso, sino se marca mucho más a través de la capacidad que tienes de ser funcional en la sociedad, ¿no? A través de Exacto, cómo realmente, pues al final del día, una persona con una enfermedad mental tiene una enfermedad mental porque no puede ser funcional, porque no sabe cómo aportar ujú, valor a una sociedad. Y creo que la etapa de la escuela, sobre todo primaria, secundaria, prepa, evidentemente, da eso, ¿sabes? Da esa capacidad de poder forjar la personalidad del ser humano, de forjar el cómo vas a ser funcional. Y creo que una de las cosas más importantes es cómo al volverte funcional o al entrar en este sistema para ser funcional, no pierdes tu individualidad o no pierdes tu esencia o no pierdes tu chispa, ¿no? Porque exacto, muchas veces lo que ocurre en las escuelas o en los procesos educativos tiene que ver con la sistematización de la educación en lugar de realmente observar, ¿no? El individuo y lo que el individuo necesita para poder exacto, realmente formar un plan, ¿no? Como diría exacto. María Montessori. Decía a los maestros, les tengo mala noticia, no van a recordar lo que enseñaste, van a recordar cómo les hiciste sentir. Totalmente. Cuando voy a una reunión de exalumnos, nunca escuchas, oye, recuerdo maestro fulano cuando nos enseñó la raíz cuadrada. ¡Qué emoción! ¡Qué No, momento exacto. No, no, trascendental! no. En el lugar de eso dice, no, yo recuerdo el maestro, el mismo, el día que puso su mano en mi hombro y vio que estoy Sí, muy sí, triste y dijo, platicamos en recreo. Y sí se sentó y me escuchó en recreo y resolvimos mi problema. totalmente. Eso me hizo sentir reconocido, mm, valioso y escuchado y importante. Y esto es lo que recuerda este chavo de este maestro, no la manera Y, que enseñó una fórmula. Y que además tenemos que tener muy claro que al final la escuela es esa red de apoyo de contención. No es quien educa, porque creo que al final la educación solo se puede obtener de casa, pero sí es esa educación extendida o ese brazo de contención, ¿no? Y creo que al final una de las cosas que en lo personal yo puedo notar que es
más importante en un proceso con los chavos es el escucharlos, el no querer meterlos a tu sistema, sino mucho más bien entender de dónde viene la dolencia, ¿no? Si bien la gran parte de los conflictos de los adolescentes vienen de no tener, que los padres no estén alineados o que no hayas el mismo frente común o las mismas líneas de acción o las mismas líneas discursivas o educativas, creo que si la escuela no se vuelve ese gran, esa gran red para contener eso que se le pueda salir a la escuela, a la casa, se vuelve solo un proceso de sistematización de obreros o se vuelve solo un proceso realmente de decir qué se necesita en el país en lugar de preguntarnos qué quieres ser tú en el país. Exacto. Y uno va a pensar, bueno, esta escuela nada más puso atención al chavo, a lo mejor no aprendí. No, ganamos primer lugar en el sector, en el estado, con Claro. los maestros. Hasta mandaron la SEP maestros para supervisar nuestras pruebas de whatever, lo que estaban Sí, sí, checando sí, para sí, sí, sí. asegurar que Que dijeran que sí fuéramos nosotros, ¿no? Ujú. exactamente. Y sacamos primer lugar. Entonces, nuestros alumnos nunca fueron rechazados de las universidades. Hasta eso, las universidades venían Se a peleaban por nosotros. reclutar. Yo tuve 2 becas por ahí que no hice caso, pero Ahí sí se está, peleaban por nosotros. exactamente. Entonces, funciona, funciona este sistema de educación. Janine, para ti, de las cosas que más recuerdas de nuestra relación, ¿qué es de los momentos más trascendentales que te acuerdas conmigo? ¿Contigo? Ajá, conmigo. Yo creo que esta situación donde tú estabas trabajando como negro para sacar adelante una obra de teatro que ya el tiempo estaba en tic, 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 necesitaba Edgardo tu talento y tu trabajo ahí urgentemente. Y los maestros que estaban firmes que no se puede hacer esto y hacer la negociación entre las dos cosas. Fue un gran reto. Sentí que estaba haciendo lo correcto sin dar permiso a todo el Al mundo a hacer lo libertinaje. mismo. Y les dije, si hay otro chavo que de veras está haciendo, porque está trabajando por la escuela, no está trabajando por un disco, no está Ujú, ayudando a ujú, su ujú, papá ujú. en el, no sé, hasta eso sería justificante. Claro. En ese sentido, está haciendo algo productivo, no está haciendo algo indebido. Sí, no me iba de vago, digamos de alguna Tenemos manera. que ser flexibles. Bueno, ok, entonces sí, pues sobreviviste el asunto. Y sí, literal. Para mí, una de las cosas, de los momentos que más recuerdo contigo, bueno, son muchos, como tú dices, pero sin duda uno de los más importantes fue cuando nos fuimos a la gira de High School Musical en Querétaro, ¿te acuerdas? Ese escenario lleno de personas, el auditorio lleno de personas, justo el otro día lo platicaba con ¿Dónde? Edgardo, ¿Dónde voy? en Josefa Ortiz, en Querétaro. Ah, ok. Y una de las cosas que más recuerdo es esa emoción con la que tú vivías cada momento que teníamos una obra de teatro, ¿no? O sea, al final del Mm, día era una emoción y un entusiasmo constante que para mí siempre ha sido como ese recordatorio ujú, constante de saber que hay alguien que siempre te apoya, ¿sabes? Que ujú. siempre está ahí. Gracias por estar acá, gracias por tu tiempo. ¿Algo más que tú quieras decir, Janine? No, yo recuerdo este momento en High School Musical. Creo que había un juego de fútbol, un campeonato en el estado en Querétaro y estábamos seguros que todo el mundo Que sí, que no íbamos a al llenar teatro, nada. no a una obra musical de una escuela. Correcto. Se llenó el teatro. 5,000 Tres, personas, tres, 5,000, cinco cinco, mil wow, personas. wow. 3,000 era la parte de abajo y en esa ocasión Así abrimos es toda la cierto, parte de se arriba. llenó y vinieron y wow, qué orgullo, Fue, la fue, fue verdad. increíble. Gracias. Gracias por tu cariño. Gracias. No, Gracias por siempre ser una mano aliada. Pero sobre todo para mí creo que gracias por saber que te sigues comprometiendo por la educación, saber que sigues moviéndote, saber que sigues sin importar la edad, saber que eso es lo que te mueve, que eso es lo que es tu pasión,
tu propósito. Porque, bueno, para mí, insisto, si alguien marcó o ha marcado esa trayectoria, ha sido la familia Carvajal Bloom y gracias De por nada. todo. Te quiero a tus hijos, quiero a toda tu familia. Y Y sé te que es queremos a recíproco, ti. y sé que es muy recíproco. Así es que gracias por todo. ¿Algo más que tú quieres decir? Escúchenla, no se pierdan su podcast. Unlimited, con Janine Bloom. Es el podcast, se llama Unlimited. Estamos en Apple, en Instagram, En en todas las Google, en plataformas. todos. Y pues entrevisté a Jorge Por Medina, ahí entonces, está bastante interesante. exactamente. Entonces, pues sigue escuchando a Jorge y búscanos, por favor. Unlimited. Un placer, Janine, gracias. Igual.